os voy a hablar de las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Y también vamos a introducir la medida en radianes. Ya previamente hay que conocer cuáles son las razones trigonométricas de ángulos agudos. Los ángulos agudos son entre 0 y 90. Ahora lo vamos a ver para ángulos cualesquiera, es decir, pueden ser tan grandes como queramos, mayores que 90, incluso ángulos negativos o mayores que 360. Y también hablaremos de la medida en radianes. Hasta ahora solamente os he hablado de grados. Bueno, para ver las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera, recordamos que para los ángulos de 90, pues trazábamos un triángulo rectángulo y hacíamos una serie de divisiones que repito que hay que conocerlo ya para poder entender este vídeo. Para un ángulo cualquiera, lo que vamos a trazar es lo que llamamos una circunferencia denominada goniométrica. El nombre puede parecer muy complicado, pero vamos, es muy simple. Y la única diferencia que tiene esta circunferencia, la vamos a poner aquí. Una circunferencia. Vamos a poner su eje, que tienen que pasar por el centro. Eje vertical. Y eje horizontal. Y esta circunferencia se llama goniométrica porque la única característica que tiene es que su radio es igual a 1. Esta es la única condición que tiene que cumplir la circunferencia goniométrica, que el radio de la circunferencia, es decir, la distancia desde el centro a cualquiera de sus puntos, es siempre 1. Una circunferencia tiene infinitos radios y todos van a medir 1. Esto lo utilizaremos luego. Entonces, bueno, tenemos que saber también que la circunferencia, cuando le trazamos los ejes, a este de aquí primero se le denomina primer cuadrante, a este se lo denomina segundo cuadrante, a este tercer cuadrante y a este cuarto cuadrante. Nosotros hasta ahora hemos hablado de ángulos entre 0 y 90 grados. Los ángulos aquí siempre el vértice del ángulo lo vamos a poner en el centro de la circunferencia goniométrica. Entonces, por ejemplo, un ángulo de los que hasta ahora conocemos, que sea agudo, pues lo pondríamos aquí. Y diríamos, el ángulo es este. Y vamos a suponer que el ángulo este le llamamos alfa. Hasta ahora yo os expliqué que para calcular el seno tenemos que dividir cateto opuesto entre hipotenusa, para el coseno cateto contiguo entre hipotenusa y para la tangente cateto opuesto entre cateto contiguo. Pues ahora vamos a ver la ventaja que tiene el que esto mida 1. Os recuerdo que la distancia desde aquí hasta aquí es un radio, por tanto mide 1. Entonces, si por ejemplo le queremos calcular el seno a este ángulo alfa, ¿cuál va a ser el seno? Bueno, pues yo hago, como ya conocemos, trazamos un triángulo rectángulo, el que yo quiera. Yo me voy a elegir este triángulo rectángulo, desde aquí para abajo. ¿Por qué? Pues ahora lo vais a ver. Este sería el A, este sería el B y este sería el C. Vosotros sabéis que el seno de un ángulo alfa es el cateto opuesto, que es A, cateto opuesto al ángulo, que es A, entre la hipotenusa. ¿Pero qué ventaja tiene esta hipotenusa? Pues esta hipotenusa es 1. Entonces al dividir por 1 me queda que el seno de alfa es justamente A. Es decir, esta longitud de aquí va a ser el seno de alfa. Igualmente con el coseno. El coseno de alfa sabíamos que era cateto contiguo, es decir, el B, lo remarco, cateto contiguo B entre hipotenusa, pero que la hipotenusa es 1. Entonces el coseno va a ser B entre 1, que es B. Por tanto, el coseno del ángulo alfa va a ser el segmento B, esto. En lugar de ser un cociente, ya tenemos que en la circunferencia goniométrica, como la hipotenusa es 1, el seno es esta longitud, el coseno es esta longitud y la tangente será esta longitud dividida entre esta longitud, como ya sabéis, A entre B. Entonces ya pues apreciamos una ventaja, que no hemos quitado aquí un denominador porque lo hemos convertido en 1. Ya dijimos que podíamos trazar, a la hora de calcular las razones trigonométricas, la vertical esta, la podíamos trazar donde quisiéramos, aquí y aquí. Entonces yo, ¿dónde la trazo? Pues desde este punto, para que me quede la hipotenusa siempre 1. Bueno, a raíz de aquí,
Aquí, si os fijáis, podemos trazar ángulos de cualquier amplitud. Yo antes siempre decía ángulos que no nos pasemos de 90. Pues aquí ahora nos podemos pasar de 90. Por ejemplo, vamos a poner uno mayor que 90. Este ángulo de aquí. Este ángulo de aquí sería este. Desde aquí hasta aquí. Este ángulo ya es mayor que 90. Pues ¿cómo vamos a definir el seno de un ángulo que sea mayor que 90? Pues lo vamos a definir igual que aquí. Si os fijáis, el seno era esta longitud. Pues aquí va a ser la longitud que va desde el punto de corte del ángulo con la circunferencia verticalmente hacia abajo. Esta longitud va a ser el seno del ángulo este, que será mayor que 90 grados. Siempre el seno será la vertical. ¿Y el coseno cuál va a ser? Pues el coseno va a ser la distancia, igual que en este ángulo, la distancia desde el punto de corte de la vertical hasta el origen, es decir, esto. Esto de aquí, si este ángulo le llamo, por ejemplo, beta, es que no quiero escribir mucho para que no se... El coseno siempre será la distancia desde este punto, este será el coseno de beta. Y esta distancia de aquí será el seno de beta. Y de esta manera vamos a definir siempre el seno y el coseno como distancias en una circunferencia coniométrica. Hay una salvedad, que no la he dicho, pero bueno, la introduciré ahora cuando ponga 2 o 3 ejemplos más. Veremos que el seno y el coseno, la única diferencia que va a tener va a ser que puede cambiar su signo. Ya veremos, dependiendo del cuadrante en el que se encuentre el ángulo, el signo del seno y del coseno variará. Es lo único que va a cambiar, solo el signo. Bueno, por ejemplo, dibujo aquí otra circunferencia. Dibujamos aquí también un par de verticales para ver algún ejemplo más de un ángulo. Entonces se supone que pasa por el centro. Entonces, os recuerdo, ángulos entre 0 y 90 están en el primer cuadrante. Ángulos entre 90 y 180 están en el segundo. Ángulos entre 180 y 270 están en el tercero. Y ángulos entre 270 y 360 estarían en el cuarto. Son los nombres de los cuadrantes. Este cuadrante es el primero, este cuadrante es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. Todo ángulo que quede aquí pertenecerá al primero, ángulo aquí al segundo, ángulo aquí al tercero y ángulo aquí al cuarto. Pues vamos a ver, por ejemplo, cuál sería la razón trigonométrica. Espera, voy a poneros aquí, que he puesto el cero, este es muy grande. Es cuarto, no 40. Cuarto cuadrante. Vamos a poner, por ejemplo, un ángulo que mida entre 270 y 360 grados. Vamos a suponer que mida unos 300 grados. Pues nosotros, para trazar un ángulo de 300 grados sería, partiendo de aquí, sería aproximadamente así. Y el ángulo sería este. Siempre los ángulos empiezan desde aquí, sería todo este. Sería un ángulo de aproximadamente unos 300 grados. ¿Cómo le calcularíamos el seno? Pues siempre lo mismo. Cogemos punto de intersección del ángulo con la circunferencia coniométrica, trazamos perpendicular y esta longitud que acabo yo de trazar, este segmento, sería el seno. ¿Cuál sería el coseno? La distancia desde el punto este de intersección hasta el centro de la circunferencia coniométrica. Este de aquí. Este sería el seno. No pongo el ángulo para no... Y este sería el coseno. Siempre es igual. ¿Qué diferencia hay dependiendo del cuadrante? El signo. Vamos a ver los signos. En el primer cuadrante, ya digo que las distancias simplemente se medirían y serían iguales. Lo único que va a variar es el signo dependiendo del cuadrante al que pertenezca el ángulo. En el primer cuadrante, yo voy a utilizar la siguiente nomenclatura. Voy a poner entre paréntesis aquí el signo del seno y aquí el signo del coseno. Entonces, si aquí pongo un paréntesis y pongo aquí un más y aquí pongo un más, significa que el seno será positivo y el coseno también será positivo. Pues eso es lo que ocurre en el primer cuadrante. En el primer cuadrante es el que hemos conocido hasta ahora, que son ángulos entre 0 y 90 grados, son ángulos agudos, y el seno y el coseno es siempre positivo. Yo hasta ahora en ningún momento he dicho que pudiera ser negativo.
¿Qué ocurre en el segundo cuadrante? En el segundo cuadrante ya sí que puede haber cosas negativas. En este caso, ¿qué es lo que puede ser negativo? Lo que va a ser negativo, el coseno. En el segundo cuadrante, el coseno es negativo y el seno sigue siendo positivo. El primer signo es del seno y el segundo es del coseno. En el tercer cuadrante, ¿qué signo va a tener? Aquí ya el seno va a ser negativo y el coseno también va a ser negativo. Van a ser negativos los dos, el seno y el coseno. Si el seno, por ejemplo, mide 0,3, lo medimos, pues en vez de 0,3 le ponemos menos 0,3. Si el coseno mide 0,7, pues en lugar de 0,7 será menos 0,7. Solamente tenemos que cambiar el signo en función del cuadrante al que pertenezca. Y por último, en el cuarto cuadrante, el seno va a ser negativo, pero el coseno va a ser positivo. Fijaros, en los dos cuadrantes de arriba, el seno siempre positivo. En los dos cuadrantes de abajo, el seno siempre negativo. En los dos cuadrantes de la derecha, el coseno siempre positivo. Y en los dos cuadrantes de la izquierda, el coseno siempre negativo. Así al menos como me lo aprendo yo. Me resulta más fácil que no esta mezcla que puede uno liarse. El seno arriba positivo, abajo negativo. El coseno en la derecha positivo, en la izquierda negativo. A raíz del seno y del coseno, por la regla de los signos, podríamos sacar la tangente. Seguimos la nomenclatura, que esto fuera la tangente. Pues aquí, como ya sabéis que la tangente es... Bueno, no lo he dicho, pero a partir de aquí se saca... Ya más adelante lo explicaré cuando explique las relaciones fundamentales entre las razones trigonométricas. Se puede deducir de una manera muy sencilla ya, como, bueno, podéis comprobar la tangente, si queréis lo hago aquí ya en un momento. La tangente era A entre B. Era cateto opuesto entre cateto contiguo. Pero es que A es seno y B es coseno. Entonces la tangente es seno entre coseno. Esto es A, esto es B. La tangente es seno entre coseno. Si yo divido el seno entre el coseno, siempre me dará la tangente. Acabamos de demostrar con la circunferencia goniométrica esta fórmula. Pues entonces, como la tangente es seno entre coseno, el signo de la tangente será la regla de los signos. Más por más, más. Aquí la tangente será positiva. Aquí la tangente será más por menos, menos. Aquí la tangente será menos por menos, más. Y aquí la tangente será menos por más, menos. Si el ángulo que tuviéramos fuera de más de 360 grados, pues le daríamos la vuelta y seguiríamos girando tantas veces como hiciera falta. Es decir, se podrían calcular razones trigonométricas de un ángulo de 740 grados, por ejemplo, o de 1580. Solamente sería cuestión de calcular cuántos 360 hemos dado de vuelta y ver lo que me sobra. Y a partir de ahí ya ubicaríamos el cuadrante y podríamos sacar una equivalencia entre un ángulo entre 0 y 360 y un ángulo mayor que 360. Esto se ve quizás mejor con ejemplos. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo útil, que son ángulos entre 0 y 360. Si igualmente si el ángulo fuera negativo, por ejemplo, me dice el positivo siempre se abre el ángulo hacia arriba, el negativo se abre el ángulo hacia abajo. Por ejemplo, este ángulo de aquí, si este es de 300 grados, este tiene que ser de 60, porque 300 más 60 da los 360. Pues este ángulo de aquí, las razones trigonométricas del ángulo menos 60 grados son las mismas que del ángulo 300. Porque el ángulo 300 para aquí, por este sentido, y el ángulo menos 60 para aquí, por el otro sentido. Ya sabéis que la circunferencia completa son 360 grados. Pues vemos que aquí se establecerán muchas equivalencias entre las razones trigonométricas de ángulos. Si hay simetría, hay muchas combinaciones que no vamos a entrar con mucha profundidad todavía. Pero bueno, recapitulando un poco, circunferencia goniométrica, el seno en la vertical, el coseno en la horizontal, la tangente es el seno entre el coseno. Primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto, y aquí tenemos los signos. Esto es con lo que nos tenemos que quedar. Ahora vamos a ver lo que son los radianes. Bueno, el radián, vamos a darle
El radián es una medida que es un instrumento para medir ángulos, al igual que los grados, que es el que se suele utilizar a partir de un cierto nivel. ¿Qué es un radián? Lo primero que voy a definiros es qué es un radián y a partir de ahí veremos la relación que hay entre radianes y grados, que a fin de cuentas es una relación de proporcionalidad y se resuelven con una regla de 3. Bueno, un radián es, cogemos cualquier circunferencia, esta ya no tiene por qué ser goniométrica, me da igual, si queremos la tomamos goniométrica. Un radián es, si yo cojo una circunferencia cualquiera, cojo su radio, esto, la longitud esta, el radio. Aquí cojo yo una cuerda, por ejemplo, esto es como si fuera una cuerda. Esto que yo estoy pintando en negro es una cuerda. Y ahora esta cuerda la cojo, pongo aquí su origen y la despliego, la misma cuerda con la misma longitud, la despliego sobre la propia circunferencia. Aquí yo colocaría esta cuerda y la pongo aquí. Entonces, una vez que esta cuerda con esta misma longitud la tenemos colocada aquí, bueno, quedaría aproximadamente por aquí. Si yo esta cuerda la coloco aquí a lo largo de la circunferencia, pues aquí me describe un ángulo. Donde termina la cuerda, lo uno con aquí y me describe un determinado ángulo. Que este ángulo se dice que mide un radián. Es decir, cojo el radio lo extiendo sobre la circunferencia y terminará en un punto. Esta cuerda tiene una longitud, la coloco aquí y termina en un punto. Pues este punto lo uno con el centro y el ángulo que describe se dice que mide un radián. Lo de radián viene de radio, porque lo que hago es coger el radio y extenderlo aquí. Entonces, uno se puede preguntar, ¿cuántos radios cabrán aquí? ¿Cabrán 3? ¿Cabrán 6? Pues, ¿cuántos radianes caben en 180 grados? Aquí cabe un radián. Aquí pondríamos, este sería el primer radián, el primero. Si colocáramos otra vez el radio aquí, quedaría más o menos por aquí. Este sería el segundo. Y si colocáramos el tercero, casi que llega. Aquí está el tercer radián. Aquí coloco una cuerda de un radio, otra cuerda de otro radio, otra cuerda de otro radio, y casi que llega aquí. ¿Cuántos radianes tendría yo que colocar aquí para que llegáramos justamente a 180 grados? Pues lo digo, ese es el famoso pi. Si yo coloco aquí pi veces, es decir, 3,14, como ya sabéis los infinitos decimales de pi. Si yo aquí coloco un radián, 2 radianes, 3 radianes y coloco aquí 0,1415, 9, 26, todos los decimales de pi, me caería justamente en 180 grados. ¿Eso qué significa? Que la relación más fácil para emparejar los radianes con los grados es saber que 180 grados equivale a pi radianes. 180 grados son exactamente pi radianes, es decir, 3,14 y pico. ¿Vale? Pi. Bueno, ya sabéis todo lo que es pi. Entonces, a partir de aquí, pues yo saco ya una regla de 3 evidente. Por lo menos para los ángulos principales lo vamos a poner. 180 grados son pi, pues entonces 90, que es la mitad. ¿Cuánto va a ser? Pues pi partido por 2. 180 grados, un ángulo de 180, esto simplemente es un cambio de unidad. Yo te puedo decir que un ángulo mide 180 grados y tú sabes que mide esto. Y si te digo que el ángulo mide pi radianes, pues tú también tienes que saber que mide esto, lo mismo. Es exactamente igual. Es como si estos fueran kilos y estos fueran gramos. Es simplemente un cambio de unidad. Lo que pasa es que de kilos a gramos multiplicamos o dividimos por 1000 y de radianes a grados, pues la cosa ya es un poco más complicada. Hay que hacer una proporción más extraña de 180 entre pi, ¿no? Análogamente, podemos sacar ya, pues, por ejemplo, 360 grados, que sería la circunferencia completa. Un ángulo de 360 grados. ¿Cuántas veces he puesto aquí? ¿Cuántos radianes he puesto? He puesto aquí pi, para ser 180, y aquí otros pi para ser otros 180. Pues son 2 veces pi y el doble. Esto ya es una proporción. Si 360 es el doble de 180, pues el doble de pi son 2 pi. Y ya por regla de proporción, sacamos ya el ángulo de 270, que sería este.
270 grados sería 3pi partido por 2, o lo que es lo mismo, 1,5 pi. Pero bueno, esto no se usa nunca. Lo que se usa es 3pi medio. Ángulo de 3pi medios, 270 grados. Ángulo de 2pi, vuelta completa. Pi medio, 90. Pi cuarto, 180. Si quisierais sacar ¿qué ángulo en grados sería pi tercio? Pues si pi es 180, pi partido por 3, 180 partido por 3, que son 60. Pi tercio es el ángulo de 60 grados. Si podríamos, pi sexto sería 30. Bueno, aquí podemos sacar todas las relaciones que queramos. Lo que me gustaría que quedara claro es lo que es un radián. Un radián es simplemente un ángulo que abarca tanto como si yo coloco el radio de la circunferencia que he tomado como patrón a lo largo de la propia circunferencia. Esto es un radián. El ángulo que se describe es un radián. Obviamente, si yo hubiera cogido otra circunferencia y hubiera cogido su radio, me habría caído sobre el mismo sitio y habría determinado el mismo ángulo. No sé si me explico. Hago aquí un dibujo que no sé si voy a arreglar algo o no. Pero bueno, aquí, si yo cogiera una circunferencia más grande, cogiera su radio aquí, yo cojo esta longitud que es su radio y lo pusiera sobre la circunferencia, el radio este lo coloco sobre la circunferencia. ¿Dónde creéis que va a acabar este radio? Lo voy colocando aquí, 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 aquí. ¿Dónde creéis que va a acabar? Pues justamente aquí, para que el ángulo que describa sea el mismo. Obviamente el ángulo no dependerá de la circunferencia elegida, es independiente. Coja la circunferencia que coja, si yo pongo su radio sobre ella, va a terminar siempre formando el mismo ángulo, que ese ángulo mide un radián.